Bueno, muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos, un par de minutos para poder iniciar la clase. Tengo problemas para poder transmitir las diapositivas en directo. Pero bueno, aquí estamos de todas formas, con cariño, con amor y con mucha fraternidad para poder llevar a cabo la transmisión del día de hoy con el tema instrumento de vida. Entonces agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, todo su cariño y todo el amor que siempre nos dan a nuestra institución, la Asociación Espírita Tercera Revelación aquí desde Bogotá, Colombia. Angélica, bienvenida. Ana, Delgado, Berti, Ángela Hernández y todos aquellos que en este momento empiezan a conectarse. Mari, qué alegría verte. Herlin Velázquez, buenas noches. Seguimos esperando por unos minutitos más que se vayan conectando más personas para poder iniciar nuestra disertación de la noche de hoy. Momentos de coraje se llama y el tema se llama Instrumento de la vida. Hoy vamos a aprender cosas o analizar las cosas desde una perspectiva que es importante darla a conocer a cada uno de nosotros. Y bueno, esperamos un minutito más, por favor. Bien. Bien, vamos entonces a dar inicio agradeciéndole primeramente a Dios, al Maestro Jesús de Nazaret, por un día más de vida, por estar aquí en la noche de hoy. Como todos saben, o por lo menos las personas que se conectan con nosotros, o las personas que me conocen, soy Milton Delgado, director de la Asociación Espírita Tercera Revelación aquí en Bogotá, Colombia. Dirijo una institución espiritista y nuestro objetivo es divulgar, difundir, enseñar la enseñanza de la doctrina espiritista en sus tres aspectos, en la ciencia, en la filosofía y en la moral. Bajo esa perspectiva llevamos a cabo conferencias, seminarios, actividades de asistencia espiritual, actividades de asistencia y promoción social, a través de una fundación donde tenemos 130 niños, donde llevamos a cabo muchas tareas y ponemos en práctica toda la parte moral, ética, que nos enseña la doctrina espiritista. En palabras muy sencillas, el espiritismo es el mismo cristianismo redivido. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos. Tiene que ver con del libro Momentos de Coraje, del espíritu de Joana de Angelis por el medio de Divaldo Pereira Franco. Ese es el libro. Y hay un capítulo que nos habla de instrumentos de la vida. Y vamos a empezar haciendo una reflexión. Sabemos, nosotros los espiritistas reconocemos a través de la comunicación con los espíritus, a través de la mediunidad, la existencia de los espíritus. Y los espíritus son las almas de los hombres o de las mujeres que hemos estado aquí encarnados y que al dejar el cuerpo físico pasamos a la dimensión espiritual. Pasamos a la verdadera vida que se encuentra en el más allá. Estamos aquí en el plano físico en un proceso de enseñanza y de aprendizaje permanente a través de diferentes reencarnaciones en diferentes experiencias para ir creciendo espiritualmente. Para ello requerimos muchísimas existencias. En algunas oportunidades, muchos siglos, muchas experiencias para poder ir nuestro espíritu aprendiendo, nuestro espíritu madurando, nuestro espíritu adquiriendo las cualidades ético-morales que necesitan para como graduarse y ser un espíritu cada vez mejor y superior. Entonces los espiritistas siempre hablamos de los espíritus.
Y en primera instancia es importante manifestar que así como somos en el plano físico, así como nos hemos comportado acá, así como tenemos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras acciones, asimismo pasamos al mundo espiritual. Aquí no hay nada milagroso, aquí no existe una situación extraordinaria de último momento, sino que sencillamente pasamos al mundo espiritual con las mismas cualidades y con los mismos defectos que poseemos aquí en el plano físico. Entonces, ¿qué significa eso? Que los buenos seguirán siendo buenos y que los que han sido malos, los que han sido ignorantes, los que han optado por llevar su vida de una forma diferente, pues continuarán en el mundo espiritual, algunos sufriendo por los excesos que cometió en el mundo físico, algunos por los odios que se llevaron al mundo espiritual, otros muchos más por los celos, el orgullo, el egoísmo, los sufrimientos que tienen acá continúan y de una forma un poco más intensa en el mundo espiritual. Entonces, a veces cuando creemos que nos hemos liberado de los enemigos, sucede que no es así. Y dice en el libro de los espíritus, Allan Kardec, el codificador, el organizador del espiritismo, le pregunta a los espíritus, le hace la siguiente pregunta. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Y los espíritus responden, en este aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Bueno, esto es todo. Esto es bastante, esta respuesta nos deja muchos interrogantes adicionalmente. O sea, eso quiere decir que los espíritus nos dirigen gran parte de lo que llevamos a cabo. Y yo diría que sí y que no. Porque si bien tenemos nuestro propio libre albedrío, también estamos rodeados de espíritus que se encuentran a nuestro alrededor de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras ideas y a nuestras acciones. Entonces estos espíritus, algunos nos influencian de una forma beneficiosa y a otros nos influencian de una forma perniciosa. Y cuando influencian de una forma perniciosa en lugar de provechosa, es lo que los espiritistas llamamos obsesión. Cuestión que es muy difícil muchas veces distinguir en los seres humanos. Porque yo diría, en estos momentos en donde la humanidad se encuentra confinada en sus hogares a causa de una pandemia biológica, de una pandemia que afecta a nuestro cuerpo físico, los espíritus nos comentan que desde hace muchísimos años y siglos, la mayor pandemia de la humanidad, desde el punto de vista espiritual, es la obsesión. Es decir, la influencia de los espíritus sobre nuestros pensamientos. Y ellos influencian muchas veces de forma perniciosa, ¿sí? Sin a veces darnos cuenta de ello, mas sin embargo, de acuerdo a cómo nos comportamos, pensamos y hacemos, es como una ventana abierta en donde al abrir la ventana recibimos el influjo del aire. Asimismo, con los pensamientos abiertos, damos inicio a un proceso de influenciación de espíritus inferiores o espíritus que a veces se acercan a nosotros a hacernos daño o espíritus que se acercan a compartir con nosotros las mismas emociones, a compartir las mismas sensaciones, a estar a nuestro alrededor. Bien, por eso es que a veces vemos que hay personas que tienen, por ejemplo, sus vicios, como el alcohol. Vamos a un extremo un poco mayor, que estos son más evidentes, el alcohol, las drogas alucinógenas, tienen vicios, por ejemplo, como el sexo que no pueden controlar, con las pasiones desmedidas. Y en estos estados patológicos del ser humano hay una influencia permanente del ser, en donde el espíritu de un momento a otro empieza a sentir sensaciones de volver a repetir lo mismo que hizo el día anterior. Y en esa situación, allí permanentemente se encuentran espíritus que lo impulsan a llevar a cabo.
Pero la culpa no es del espíritu. La culpa, si queremos decir culpa, porque no podemos más bien decir esta palabra, la causa de esta situación radica en nosotros mismos. Entonces, ahora, hay muchas personas que se consideran indemnes a la interferencia perniciosa de estos tipos de entidades espirituales, que se complacen en generar perturbación y sufrimiento. Entonces se creen que nunca les ha pasado nada, que es mentira la situación, que eso no es real, porque justamente les gusta mantenerse en la misma situación que siempre han vivido, han sentido, han pasado. Valiéndose entonces de las imperfecciones morales de los hombres, se insinúan estos seres a través de brechas e instalan focos de desorden en nosotros y establecen conflictos y distonías que afectan nuestra personalidad, que afectan nuestro sistema nervioso central, que afectan nuestro comportamiento, nuestras relaciones para con las demás personas. Y la causa de raíz de esto son las imperfecciones morales que nosotros tenemos. Entonces, todas las imperfecciones morales son puertas abiertas, como lo explica en el libro de los medios, en la segunda parte, en el capítulo 20, ítem 228, que las imperfecciones morales son las puertas abiertas que dan acceso a los espíritus malos. No obstante, la que ellos explotan con mayor habilidad es el orgullo, porque es la que el hombre menos se confiesa a sí mismo. Entonces hagamos algunas reflexiones al respecto. Nosotros los seres humanos estamos destinados a realizaciones superiores, ¿sí? Para nuestro bien y para el bien de todos, ¿sí? Procedemos de la ignorancia y nos dirigimos a la luz. Procedemos de aquellos seres que no tenemos sino sentimientos muy básicos a sentimientos más puros. Y en este proceso vamos reencarnación tras reencarnación adquiriendo esas experiencias y madurando el espíritu. Anhelamos la claridad futura, sin embargo nos movilizamos muchas veces entre las sombras que aún permanecen dentro de nosotros. Y aquí yo quisiese decir esto porque a veces suena un poco... el que no conozca la doctrina espiritista aparentemente dirá que esto es un poco fuerte, pero el que haya estudiado la doctrina espírita o el que se esté iniciando, pues reflexionará de que es así la realidad. A veces, si bien sabemos que debemos mejorar algo, no optamos por llevarlo a cabo. Identificamos un error en nosotros y no tomamos las medidas para que el error esté fuera de nuestro ser. Cuando vamos a un médico y estamos enfermos, él nos hace un diagnóstico, nos manda a hacer unos exámenes y determina seguramente que tenemos alguna enfermedad. Posteriormente, él nos envía unas medicinas para que de una forma periódica empecemos a tomar estas medicinas para nuestra pronta recuperación de alguna dolencia del cuerpo físico. Esto lo hace el médico, muy bien su labor. Asimismo, nosotros somos médicos de nuestra propia alma. Muchas enfermedades no son de nuestro cuerpo, sino son de nuestra alma. Y a veces no logramos identificarlas, mas sin embargo están allí. Por eso, un gran sabio de la antigüedad nos proponía de conocernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos identificando falencias, errores, temperamentos, instintos, orgullos, egoísmos que habitan en nuestra alma. Y que todos los seres, en algún momento de nuestras diferentes reencarnaciones, los hemos tenido. O los poseemos aún todavía, pero en menor grado en algunos o en mayor grado en otros. Entonces, cuando nosotros los identificamos, ¿sí?, empezamos a trabajarlo, es decir, nos damos el automedicamento. Entonces, Juana de Ángeles nos propone que nos cuidemos más a fin de ser generadores psíquicos y que no ofrezca energía para la utilización perjudicial de nosotros mismos, sino que por el contrario, seamos generadores psíquicos de cosas saludables. Entonces, en esa identificación
Esa identificación es importante en cada uno de nosotros. Cada ser es lo que piensa, cultiva, siente y hace. Entonces, no podemos pretender que un árbol que hemos sembrado para naranjas, pues de naranjas, si no lo hemos cultivado debidamente, o que de pocas naranjas, no. Entonces debemos cultivarlo adecuadamente, rociarlo, abonarlo, el árbol debe ser cuidado debidamente para que dé los frutos que corresponden. Asimismo somos nosotros. Entonces pensemos lo que a diario está en nuestra mente. ¿Qué permanece en nuestra mente? Allá tú que me escuchas, haz una evaluación. Piensa qué tanto es lo que cultivas allí, qué tanto es lo que tú sientes y qué tanto es lo que tú haces, ¿sí? Dedícate unas horas a pensar qué tipo de pensamientos te llegan permanentemente. Y allí podrás identificar si tienes, así como el ejemplo del médico que te decía, buscar los medicamentos espirituales para tu mejoramiento espiritual. Podemos tener los conocimientos, mas nos hace mucha falta fuerza de voluntad para modificar los pensamientos y caminar por un camino mejor. Entonces, nadie de todas formas se encuentra en la tierra exclusivamente para sufrir, sino para crear condiciones de la salud real y de una alegría plena. Si bien a veces hay influencia de los espíritus, si bien tenemos dificultades en nosotros, imperfecciones morales, ¿sí?, no estamos destinados para sufrir, estamos destinados para ser hombres y mujeres de bien. Estamos destinados para crecer espiritualmente, para transformarnos, ¿sí?, para ser algún día espíritus superiores. El ser humano es un puñado de emociones que necesitan ser muy bien dirigidas y que la educación, el conocimiento y la práctica se encargarán de transformar en vivencias. Entonces, todo ese tipo de emociones lo que necesitamos es dirigirlas adecuadamente, porque a veces hay algunas emociones que se generan en nosotros, emociones de rabia, emociones de tristeza, que allí están y que permanecen en nosotros. Hay personas que no se dan cuenta de esto y que cultivan a diario este tipo de emociones, ¿sí? Hay quien se queja permanentemente de sus situaciones. Yo he visto muchas personas a las cuales hemos podido orientar desde la casa espírita. He visto algunos amigos también que entran en un permanente queja. Entonces están en un trabajo y se quejan por su trabajo. Cambian de trabajo, se quejan por su trabajo. Se quejan por la vida, se quejan por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por la situación de la vida. Entonces, ¿cómo ese quejar es la manifestación justamente de lo que la persona está pensando, haciendo? ¿Cómo quiere que la vida le cambie si la persona no intenta mejorar esa condición, si no intenta tener unas mejores relaciones interpersonales con las demás personas? ¿Sí? Entonces, estamos destinados para crear condiciones de una salud real y una alegría plena. El ser humano es un puñado de emociones que necesitan ser dirigidas, necesitan ser bien dirigidas, y que la educación, el conocimiento y la práctica se encargarán de transformar en vivencias. Es decir, en la medida que las vayamos practicando, ellas se convierten en nosotros como hábitos saludables. Al principio nos cuesta, pero a medida que tú empiezas a tener un hábito saludable, él se te vuelve en costumbre. Es como cuando una persona cambia el hábito de comer y ya no quiere volver a comer ciertos alimentos que sabe que le perjudican. Sin embargo, está comiendo otros que le son saludables y empieza a mejorar. Asimismo, como lo hacemos muchas veces con la parte física, lo podemos hacer con la parte espiritual. Por eso, de cuando en cuando el mundo espiritual, cuando no nos corregimos, nos llegan las enfermedades. Las enfermedades son como los avisos saludables de que algo está fallando en nuestro ser, ¿sí? Entonces, son avisos como cuando tú estás en un partido y te sacan la tarjeta amarilla, como diciéndote, ojo, no vayas a cometer más faltas porque
probablemente más adelante podrás, tus dificultades van a ser mayores. Entonces, esa alerta hace que nosotros tengamos que tomar alguna decisión en nuestra vida. Ahora, un pequeño incidente, nos dice Juana de Ángeles, un acontecimiento sin importancia, una discusión sin valor, un acto que te parece una desconsideración, una ligera dificultad en la relación familiar, afectiva o social, una desconfianza, y ahí están pronto los condimentos para el alimento de lo inarmónico y del malestar. Yo creo que todos, porque a mí también me ha pasado, si bien yo conozco la doctrina espiritista y estoy trabajando por mi mejoramiento, también encuentro que a veces también tengo algunas deficiencias de orden espiritual, o que a veces de pronto tengo una desarmonía, una dificultad en la relación con alguna persona. Y cuando nosotros empezamos a identificar este tipo de cosas, pues lo importante es ponerle un tate quieto a esta situación y redireccionar bien nuestra vida. Entonces, ojo, miremos esos pequeños incidentes, acontecimientos que a veces ocurren, ¿sí? Que a veces parecen acontecimientos, como dice Juana de Ángeles, sin importancia. Esas pequeñas discusiones, esas pequeñas relaciones familiares que se encuentran tensas, esas pequeñas dificultades que tenemos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, esas desconfianzas que nacen como que de la nada, porque allí está el nutriente justamente de la desarmonía de nosotros. Y a veces de la apertura de la puerta a la influencia de los espíritus que no corresponden. Pero claro, así también hay espíritus buenos que nos inspiran, que son los espíritus guías, amigos y protectores, que muchas veces inclusive en el sueño o estando en vigilia nos dan sus recomendaciones y llegan como olas, como pensamientos saludables, y que a veces nosotros los asimilamos o a veces no los asimilamos correctamente. Entonces ella nos dice que es indispensable que redoblemos la vigilancia y que perseveremos en el buen humor. Redoblar la vigilancia significa estar atentos, conscientes de lo que pensamos, sentimos, hacemos, ¿sí? Y corregir. A veces nos puede demorar días, meses o años, pero no importa, tenemos que empezarlo ahora, porque justamente ese es el trabajo, el esfuerzo que cada uno y de forma individual debe llevar a cabo, la batalla interna que cada uno debe asumir consigo mismo para vencer las dificultades que afronta. Y un buen instrumento es mantener el buen humor. El buen humor es, no es la burla, el buen humor es estar alegres, es ver en lo que para algunos es una situación desagradable, ver oportunidades de mejora, ¿sí? Ver oportunidades que la vida nos da. Yo en estos días hablaba con una amiga y ella no es espírita. Entonces estábamos hablando de trabajo y me decía, Milton, ella es como muy cristiana y me hablaba con términos muy cristianos y me decía, Milton, y yo veo que lo que está ocurriendo en este momento es una bendición de Dios. Y yo la escuchaba atentamente porque sin ser espírita y sin analizar las cosas como nosotros las hacemos desde nuestra perspectiva racionalista, científica, filosófica, ella desde su perspectiva religiosa creía exactamente que era maravilloso este momento, ¿sí? O se veía en la situación que se estaba atravesando una grandiosa oportunidad para que todos los seres humanos cambiásemos. Y yo estaba completamente de acuerdo con sus argumentos, porque en realidad eso es lo que está pasando en este momento. Entonces, nadie de nosotros se encuentra reencarnado en la Tierra si la existencia física no tuviese una finalidad superior. Si bien procedemos del mundo espiritual, el instrumento que utiliza el mundo espiritual para que nosotros evolucionemos es la reencarnación a través de un cuerpo físico. Y ella tiene una finalidad superior, una finalidad individual para cada uno. Cada uno de nosotros tenemos unas tareas a desarrollar, tenemos pequeñas misiones que llevar a cabo, tenemos que desarrollarnos, tenemos que desarrollar la intelectualidad,
tenemos que desarrollar algunos valores, tenemos que desarrollar la paciencia, tenemos que desarrollar la tolerancia, tenemos que abrir nuestra alma hacia el amor, y esto no se desarrolla de una existencia hacia la otra. Estos son diferentes existencias, ¿sí? Son muchísimas existencias como tal, ¿sí? Aquí alguien me está, no acostumbro a mirarlo, desafortunadamente no puedo mirar bien acá, y dice acá, estoy solamente mirando lo que alcanzo a ver aquí en letra pequeña porque hubiese querido mostrar la presentación al mismo tiempo con Zoom. Dice, siempre y cuando uno esté sola, porque si estás con pareja y te mueres, este momento es un calvario. Yo te diría que cuando nosotros tenemos dificultades con la pareja, me voy a salir un momentico del tema, lo importante es dialogar, ¿sí? A veces cuando tenemos dificultades uno con el otro, nos habla Juana de Ángeles que a veces vemos las dificultades nacen de la intolerancia que tenemos. Las dificultades nacen porque no hemos aprendido a cultivar el verdadero amor. Las dificultades nacen porque no tenemos espacios para el diálogo, para vernos a los ojos, para comprendernos, para respetar los espacios de la otra persona. Entonces yo te invito a ti, Victoria, que me estás escribiendo allí, que dialogues con tu pareja, que no mires a ese ser que está a tu lado como un calvario, sencillamente son las pruebas que Dios ha colocado en nuestro ser para que podamos superarlas. Justamente es una finalidad superior también tener un hogar, es una finalidad superior tener una pareja, unos hijos. Eso hace parte del proceso evolutivo de nosotros. Entonces, ¿por qué dejarlo a un lado? ¿Por qué romper una relación? No hay necesidad de romper la relación para volver a reempezarla en otra existencia. No, aprovechemos esta existencia y podamos rehacer todas nuestras tareas para que podamos, cuando salgamos de este plano físico, decir, valió la pena, aprendí, ¿sí? Muchas veces las personas reflexionan más, no tanto en la edad joven, empiezan a reflexionar en la edad adulta, pero la gran mayoría empieza a reflexionar cuando ya son más ancianos. Cuando ven que la hora se está acercando del partir al mundo espiritual, y cuando mucha gente no reconoce aún de la vida en el mundo espiritual, entonces empieza a verificar dentro de sí mismo que necesita hacer muchos cambios o que cometió muchísimos errores. Bueno, ahora, quien abraza el Evangelio de Cristo se encuentra mejor equipado para enfrentar las vicisitudes y poder luchar contra las propias imperfecciones. Entonces, tú puedes pertenecer a la religión católica, cristiana, ser espiritista, mormón, budista, taoísta, la que tú creas, pero pon en práctica tu religión. Nosotros que somos espíritas cristianos, la mejor terapéutica es el Evangelio de Cristo. Y cuando hablo del Evangelio de Cristo no estoy hablando de la Biblia y no estoy hablando de un pastor, ni estoy hablando de una iglesia X o Y. Estoy hablando de las enseñanzas profundas y terapéuticas que Él nos enseñó. Entonces allí tú puedes encontrar en estas enseñanzas muchas veces la respuesta a tus preguntas, la solución a tus problemas, la medicina a tus enfermedades, ¿sí? Ciertamente sabemos que tenemos dificultades y problemas. Sin embargo, el mundo es aún una escuela de perfeccionamiento. No somos perfectos. Y todos aquellos que en él se movilizan, con rarísimas excepciones, padecen de las mismas exigencias, ¿sí? Entonces, si yo preguntase, si en este momento pudiese la oportunidad de abrir el espacio de diálogo, creo que todos pudiesen contarme que tienen problemas, que tienen dificultades, que tienen desafíos en sus vidas, que están en ese proceso de incomprensión y de entendimiento, que algunos están padeciendo problemas, como decía la señora, en su hogar, otros en su trabajo, otros consigo mismo, ¿sí? Entonces, todo eso es bien importante analizarlo.
Los que no puedes es no ser digno de la confianza del Señor que te encargó las tareas que debes desempeñar con alegría. Entonces desempeña tus tareas por pequeñas, grandes que sean con alegría. Si tienes un hogar, de gracias a Dios por ese hogar que tiene. Si usted tiene un marido con dificultades, una esposa que tiene problemas, pues ayudémonos, ayúdala porque Dios te ha puesto ahí al lado para que juntos vivan. Si tienes dificultades con tu comportamiento y tú no te estás dando cuenta, las demás personas sí se están dando cuenta. Entonces escucha lo que ellos hablan de ti. No para que tengas problemas con ellos, sino para que empieces a aceptar por primera vez que en realidad ellos tienen razón. Y que tal vez los problemas no son de ellos, sino los problemas son tuyos. Y que entonces la solución está en ti. Es una visión completamente diferente. Y creo que si nosotros pudiésemos hacer ese cambio, pudiésemos arreglar, mejorar las relaciones con las demás personas y las relaciones con nosotros mismos. La conquista de la felicidad real es un desafío de gran significado. Solamente la consiguen lograr aquellos que se empeñan sin desfallecimiento en la superación de los obstáculos. Es decir, la felicidad es posible. Muchas veces la felicidad para muchas personas son los viajes, las alegrías efímeras, los momentos de placer, el dinero. Pero he visto a personas con 30 años que llevan la doctrina espírita, he visto a las personas más ricas con los problemas más graves, así como he visto a las personas más pobres con una paz y una tranquilidad maravillosa. ¿Sí? He tenido la oportunidad de visitar hogares que viven en casitas de techo, de zinc, que viven en baré, que viven en cartón y que al interior en una sola pieza hay 5 o 6 o 7 personas. ¿Sí? Y que a veces viven con un pequeño salario de un reciclador y que viven más felices allí. Así como también he visto en el otro lado al otro lado de la vida a personas demasiadamente ricas, en donde uno llega a sus hogares, a sus apartamentos, a sus casas y se siente un vacío. Se siente una soledad profunda, porque sus hijos, cada uno se encuentra en diferentes momentos, situación, algunos de ellos ya se encuentran en las drogas, algunos están desviados, algunos tienen algunas inclinaciones que no corresponden. Entonces, ¿cuál es la situación que tú desearías tener? ¿La riqueza en la soledad? ¿La riqueza en el sufrimiento? ¿O de pronto la pobreza en la alegría y en la paz? Yo creo que podemos un término medio tener. Lo importante es tener la paz y la alegría, ¿sí? Entonces superemos esos obstáculos. Superemos los obstáculos. Por eso se llama este momento se llama un momento de coraje, porque es posible. El coraje es la capacidad, la voluntad que de cada uno nace para poder superar los obstáculos que tengamos en la vida. No hay obstáculo que tengamos que no pueda ser superado. Todo es posible y todo lo podemos llevar a cabo. ¿Crees que puede ser útil en cualquier lugar y no específicamente en este o en aquel donde te encuentras? Es cierto que sí. Sin embargo, cada vez que abandonamos una labor, aunque sea para iniciar otra, fracasamos en aquella que dependía de nosotros. Y cualquier fracaso que de ello derive, la responsabilidad será del desertor. Entonces, a veces iniciamos una relación. 2 meses esta relación se terminó. Y queremos reiniciar una nueva relación y no podemos reiniciarla. ¿Qué pasó? Sí, fracasamos, pero ¿por qué? Si la relación venía bien y de un momento a otro se fracturó. Entonces, no abandonemos los desafíos y las luchas que la vida nos está proponiendo, ¿sí? En periodos de problemas se hace más necesaria la dedicación, ¿sí? Entonces, en los momentos de crisis es cuando la persona crece. En los momentos de crisis, como los que está padeciendo la humanidad entera, es cuando la humanidad se reinventa. La humanidad empieza a tomar
otro tipo de acciones diferentes. Y yo mismo por experiencia llevo más de 40 días acá en mi hogar, y he tenido que trabajar de una forma muy diferente, reinventándome de una forma completamente diferente para poder llevar a cabo las tareas. Y se ha podido. Y así cada uno de nosotros, ¿sí? Con cada una de las cosas que vivimos a diario es posible. No se enfrasque en los problemas. Si usted, por ejemplo, hay personas que me dicen, señor Milton, pero no tengo un empleo. Pero si usted no opta por buscar, por tocar puertas, por hablar con amistades, sino que se mantiene permanentemente quejando, pues el empleo no va a llegar a usted. Usted tiene que salir en búsqueda del empleo, ¿sí? Es que sucede que a veces me llegan mal los pensamientos, sí, pero si usted no frena con esos pensamientos, si usted no toma la decisión de hacer una lectura saludable, de hacer una oración profunda, de salir de trotar, de buscar una nueva forma de vivir, usted no va a dejar de tener esos malos pensamientos. Entonces usted tiene que cambiar y vuelvo y repito y lo repetiré tantas veces como sea necesario. La solución de esos problemas está en usted mismo. El cristiano decidido se entrega, sirve y confía, ¿sí? Entonces, usted es un cristiano. Yo soy cristiano. Entonces nos vamos a entregar al bien, a servir, a confiar plenamente en Dios. Yo tengo un amigo que me ha llamado y tiene su padre está con grandes dificultades de orden físico. Y yo tan solo le digo que confiemos en Dios. Y he elevado alguna oración por él, pidiéndole a nuestro Padre Dios que ayude en este momento en esa cirugía. Y estoy seguro de que va a llegar la asistencia y la ayuda a este señor, ¿sí? De pronto no como yo la quisiera, pero sí como debe ser, ¿sí? Cuando a veces esperamos retribución, ostentación, proyección, sin duda que se está sirviendo de la tarea y no actuando en favor del servicio. Entonces hagamos todo el bien posible, pero no esperemos eso. Eso hace parte de nuestro mejoramiento espiritual, ¿sí? Cuando esperamos esa retribución, esa proyección, ese que ojalá todo el mundo me vea a mí, ojalá que la gente me destaque, ese deseo de que seamos resaltados, hay una imperfección que tenemos que mejorar, ¿sí? En nuestra institución, por ejemplo, hemos optado porque no haya una figura central. No, todos somos iguales, por eso hacemos diferentes tareas con diferentes compañeros para llevar a cabo, sin ostentación, pero trabajando con cariño y con amor y con humildad. Las cosas se tienen que dar, ¿sí? Entonces yo te aconsejo que hagas lo mismo, que empieces a tratar de trabajar ese amor en tu alma, esa humildad, ese cariño, esa sensibilidad, y verá que las cosas van a mejorar. Entonces, no quejas, no lamentaciones, no más exigencias. El error siempre va a perturbar a quien lo practica, ¿sí? Entonces, sé tú aquel que avanza siempre, sin prisa, pero sin pausas prolongadas o mediante marchas y contramarchas. Es decir, no nos detengamos. Si queremos perfeccionar, hagámoslo. Tomemos la decisión, ¿sí? Yo cuando entré a la doctrina espiritista, como un joven, quería devorarme los libros y quería aprender y quería perfeccionarme y quería ya. Pero me doy cuenta que el camino ha sido bastante complejo, que he tenido que aprender, que he sido señalado, que he tenido problemas, que he tenido enfermedades, que he tenido dificultades en mi camino. Pero tengo algo maravilloso, que es la doctrina espiritista. Tengo algo también que le sumo a ello, una familia extraordinaria que me apoya, que me acompaña y que hacen parte de la doctrina espiritista y de la casa espírita, ¿sí? Tengo unos amigos maravillosos que me ayudan, que me aconsejan de nuestro país y de otros países. Entonces, tengo los buenos espíritus,
¿sí? Trato de llevar a cabo algunas acciones bien. Entonces, así mismo todos no somos perfectos, pero estamos en ese proceso de perfección, ¿sí? Avanzando sin prisa, pero sin pausa. De este modo, vamos tomando conciencia que la edificación moral, la renovación espiritual y la construcción del bien en el mundo son empresas de gran importancia que la vida te proporciona. Considera que antes formabas parte del grupo que perturbaba y afligía, y ahora eres instrumento de la vida para la glorificación del bien en nombre de aquel que es el sumo bien, el Maestro Jesús de Nazaret, nuestro Padre Creador Dios. Entonces somos instrumentos de la vida para crecer espiritualmente, para crecer intelectualmente. Yo quisiese que me acompañasen, siempre me han escuchado, y a veces he contado una historia que me encanta, que está en este libro que se llama Filón de Amor, que está en la introducción de este libro, pero quisiese, más que hoy relatarla, quisiese leérselas, para que cada uno de ustedes, para finalizar, veamos las posibilidades que tenemos en nuestra vida. Bien, dice así, vamos a leer entonces. Cuenta la historia de la siguiente forma, y como les decía, voy a leerla textualmente. Cuenta una antigua leyenda persa que un hombre residía en una próspera heredad en la ciudad de Golgonda, junto con su familia, algunos camellos y otros animales. Había un pomar generoso y un río de aguas cantarinas que atravesaba los fondos de la propiedad. La existencia le sonreía con bendiciones y ninguna preocupación lo afligía. En cierta oportunidad pasó por su vivienda un monje que peregrinaba invitando a las almas a la reflexión y a la fe, quien le solicitó hospedaje y fue recibido con cariño. Después de la cena, en la primera noche de su estadía, el visitante le preguntó: ¿Eres feliz, hombre? Observo que sonríes y disfrutas de algunas regalías de la vida. Me gustaría saber si posees diamantes u otras piedras preciosas que son la base de la felicidad. El anfitrión, algo sorprendido, le respondió: En realidad me siento muy feliz. Tengo una familia saludable, a la que amo y por la cual soy amado. Todos disfrutamos de salud y confiamos en Dios. Soy un comerciante próspero, pero no ambicioso. Dispongo de lo necesario para proveer al hogar de todo lo indispensable, pero no tengo joyas ni tampoco otras piedras preciosas. A pesar de eso, en efecto, soy feliz. Lamento decepcionarte, replicó el viajante. Si no posees diamantes, tal vez jamás los hayas visto, no sabes lo que es la felicidad y tampoco eres realmente feliz. Pasaron a otros temas y poco después se fueron a dormir. El hombre, que se sentía feliz, comenzó a pensar en la información que había recibido. Óigame bien. El hombre que se sentía feliz comenzó a pensar en la información que había recibido y se puso a considerar el valor de los diamantes. Pasó una noche en la que casi no pudo dormir. Al día siguiente, el huésped siguió su camino y al despedirse insistió con una sugerencia: piensa en los diamantes según te he hablado. Desde entonces, el hombre tranquilo comenzó a sentir ambición por los diamantes, trató de conocer algunos y perdió la paz. Resolvió por último vender la propiedad, dejó gran parte del dinero a un cuñado a quien confió su familia, mientras se marchó para hacer un largo viaje en busca de diamantes. Vadeó ríos, atravesó bosques, recorrió montañas y valles, cruzó desiertos, siempre en busca de diamantes, pero jamás los consiguió. Pasaron los años, envejeció buscando diamantes, fue víctima de una enfermedad y la muerte lo arrebató, sin que hubiese conseguido la felicidad a través de las piedras famosas. Su familia, que había perdido el contacto con él, se dispersó y sufrió amargamente el abandono, la miseria y la separación. Aquel que le había comprado la propiedad vivía feliz y era generoso con todos.
Transcurrió más de una década hasta que el monje peregrino retornó a la propiedad y procuró información respecto del antiguo generoso anfitrión. Le informaron que ya no residía allí, que había vendido la causa y las tierras, y no se sabía qué destino había elegido. Fue invitado a pernoctar en la misma residencia, y después de cenar, cuando conversaba con el amo que lo hospedaba, observó sobre el hogar algunas piedras que brillaban por efecto de las llamas al crepitar. Se levantó, tomó algunas de ellas y las aproximó a la claridad preguntando emocionado: ¿Dónde has encontrado estas gemas? Entre los guijarros y algunas otras piedras en el arroyo, le respondió el anfitrión despreocupado. Los animales la pisan mientras beben el agua transparente y como me parecieron muy originales traje algunas para decorar el hogar. Hombre de Dios, exclamó el monje, temblando, al borde del desvarío, estas piedras son diamantes. Mañana bien temprano llévame al arroyo. Y pasó la noche inquieto y afligido. Al alba fue con el propietario en dirección al arroyo. Cuando llegaron, el monje con mirada de lince constató que las aguas transparentes se deslizaban sobre un lecho de diamantes en bruto, negros, blancos, amarillos, perdidos en las piedras sin valor. Así se descubrió una de las mayores minas de diamantes del mundo. De ellas salieron piedras fabulosas, algunas de las cuales recibieron una denominación, Príncipe Orlov o Conor, que duermen en museos famosos del mundo o brillan en las coronas de muchos reyes. Aquel hombre que era feliz sin conocer los diamantes, los dejó en el pomar de su propia residencia para ir a buscarlos por el mundo y no los encontró. Qué bonita historia, ¿no es cierto? Y dice acá, el mismo fenómeno ocurre con el amor, dice Juana de Ángeles. Las vidas poseen el amor en su interior, pero no lo conocen. Necesitan de que alguien las despierte para comprender el significado profundo y el valor incomparable de ese tesoro. Mientras tanto, muchos se refieren al amor como algo que está en tal o cual lugar, que se presenta en esta o en aquella situación, bajo una u otra condición, indicando lugares donde raramente se lo puede encontrar. El amor está radicado en lo íntimo de los seres pensantes, esperando solamente a que se identifique a fin de realizar el menester para el cual está destinado. No exige sacrificio ni ninguna imposición externa, pues está latente aun cuando se lo ignore, realizando su menester hasta el momento en que estalla de belleza y armonía, dominando los paisajes que lo rodean. La Fontaine escribió que nada tiene poder sobre el amor lo tiene sobre todas las cosas. Gandhi afirmaba que por más duro que alguien sea, se derretirá en el fuego del amor, y en caso de que no se derrita, será porque el amor no es suficientemente fuerte. Entonces, ya para terminar, todos estamos reencarnados aquí en la tierra con una finalidad superior, ¿sí? Todos somos instrumento de vida. Este hombre salió en búsqueda de la felicidad fuera de su hogar. Así somos muchos. Salimos en búsqueda de la felicidad y la felicidad se encuentra al interior nuestro. Él no sabía acerca de los diamantes, pero vivía dentro de una propiedad llena de diamantes. Así somos nosotros. No sabemos que estamos llenos de diamantes, ¿sí? Llenos de amor, llenos de posibilidades de crecimiento espiritual. En nosotros están los valores más grandes, más hermosos. Y salimos afuera a buscar la felicidad en las cosas efímeras. Y nos encontramos con el sufrimiento, con las desavenencias, con los problemas, con las relaciones interpersonales un poco incompletas, en desarmonía. Entonces, en esta noche, ese instrumento que Dios te ha dado en la vida, eres tú mismo, ¿sí? Tienes una finalidad superior y es la de ser feliz. Entonces, seamos felices. En nuestras manos
en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en la forma como actuamos, como pensamos, está el instrumento de vida para nuestro mejoramiento. No lo dejes pasar. A veces buscamos psicólogos, psicoterapeutas que nos ayuden y bueno, la medicina ha ayudado mucho. Pero el mejor psicólogo, psicoterapéutica, médico, maestro, es Jesús de Nazaret. Y yo te invito a que reflexiones a las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Si eres espírita, toma el Evangelio según el espiritismo, léelo con calma, analízalo y encontrarás en él las píldoras y el medicamento necesario para mejorar tu alma. ¿Sí? Y estarás saludable espiritualmente, estarás saludable físicamente, ¿sí? Y serás un hombre, una mujer realmente feliz. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes por acompañarme en la noche de hoy. Espero que la próxima semana podamos romper los obstáculos técnicos y podamos transmitir mostrándole las diapositivas y ser un poco más dinámico. A cada uno de ustedes, gracias, muchas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por confiar en la Asociación Espírita Tercera Revelación aquí en Bogotá, Colombia. Estamos contentos de llevar a cabo estas tareas desde nuestras casas y cuando Dios nos lo permita, entonces abriremos las puertas físicas, más las puertas espirituales. La orientación espiritual se está llevando a cabo de pronto desde la forma tecnológica. Tenga fe, tenga confianza en Dios, que pronto todo pasará. En las próximas semanas probablemente habrán dificultades, pero llegarán momentos de alegría y de cambios para toda la humanidad. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana en otra aula espírita en Educación de la Mediunidad a cargo de Andrés Abreu. Los esperamos a las 6 en punto. Gracias por su asistencia y muy buena noche. A cada uno de ustedes un abrazo lleno de afecto. Chao, chao.